Vamos a revisar el tema de química orgánica. Entonces, primero empezaremos con el concepto clave de qué es la química orgánica. La química orgánica es aquella ciencia que se encarga del estudio de las sustancias que contienen carbono. Y para esto hay que comprender otro concepto importante, que es la tetravalencia. ¿Qué es la tetravalencia? Bueno, significa que el carbono tiene disponible 4 valencias o electrones que pueden ser utilizados para formar compuestos, como lo podemos ver precisamente en este espacio, ¿no? Tenemos el carbono y este carbono tiene 4 valencias. Cada rayita va a ser un enlace o una valencia. Este es una, este es otro, este es otro y este es otro. Y van a estar conectados el carbono con 4 elementos de hidrógeno. Esto es precisamente la tetravalencia. Ahora, los hidrocarburos son los compuestos orgánicos que solo se forman con la unión de carbono e hidrógeno, como el diagrama que les presenté aquí. Es un ejemplo de un hidrocarburo porque son uniones de carbono con hidrógeno. Los hidrocarburos se pueden clasificar en tres. Podemos encontrar alcanos, alquenos y alquinos, y son conocidos también como hidrocarburos de cadena abierta o hidrocarburos alifáticos. Vamos a revisar entonces cuáles son las características de los alcanos, cuáles de los alquenos y los alquinos. Para ello tenemos nuestra tablita resumen. Aquí yo les resumo lo más importante de cada uno de estos hidrocarburos. Por ejemplo, los alcanos también son llamados hidrocarburos saturados o alifáticos, mientras que los alquenos también son llamados hidrocarburos no saturados y los alquinos también son hidrocarburos no saturados. Si yo quiero calcular la fórmula general de un alcano, tendría que utilizar esta fórmula. La fórmula general de un alqueno sería esto y la fórmula de un alquino sería esta de aquí. Ahorita utilizaremos estas fórmulas y quedarán un poco más claras. Es importante también recalcar que los alcanos en su nombre siempre van a terminar con ano, van a tener la terminación ano. Como lo tengo aquí, tengo algunos nombres: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, por mencionar solamente algunos nombres. Una característica importante que siempre hay que tener presente, porque esto nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios, es que los alcanos solamente tienen una ligadura sencilla. Las ligaduras, como les comenté, son estas rayitas. Por ejemplo, estos tienen ligadura sencilla porque solamente tienen una rayita. Si tuvieran doble rayita, ya no sería ligadura sencilla, sería ligadura doble. Y si tuvieran 3 rayitas en el mismo lugar, aquí una y aquí una, tendría 3 ligaduras, entonces ya sería ligadura triple. Pero los alcanos solamente tienen puras sencillas. Ahora, los alquenos tienen ligaduras dobles y siempre van a terminar en eno, como meteno, eteno, propeno, buteno, etc. Y los alquinos van a terminar en ino y van a tener ligadura triple, como el metino, etino, propino, butino, pentino, etc. ¿No? Ahora, fíjense que les voy a dar un tip para que se los memoricen fácilmente. Apréndanselo por las vocales A, E, I. Es la posición. La A, ¿en qué posición está? En el 1. Quiere decir que tiene una ligadura. La E, ¿en qué posición está? Es la segunda letra, o sea, es el 2. Por lo tanto, es doble ligadura. Y la I aparece en la posición 3, entonces va a tener triple ligadura. Ese es como un tip para que se aprendan rápidamente. Alcano, alqueno, alquinos, respetando el orden de las vocales. Ahora, aquí estos nombres que les estoy colocando es para que ustedes más o menos se den una idea o sepan. Fíjense cómo, si nada más va a tener un carbono, ese alcano se va a llamar metano. Pero si tiene 2 carbonos, etano; si tiene 3 carbonos, propano; si tiene 4 carbonos, butano; 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 heptano. Es lo mismo con estos, nada más lo que cambia es la terminación. Pero tienen que fijarse en el número de carbonos. Por eso pongo 1 metano, 2 carbonos, etano, y así sucesivamente. Después de revisar este resumen de las tablas, vamos a recalcar que existen 3 tipos de fórmulas que se utilizan para presentar las estructuras de los compuestos orgánicos.
La primera fórmula que se utiliza es la fórmula molecular o condensada. Esta fórmula es la más sencilla e indica la proporción en la que se encuentran los elementos entre sí. Y aquí estos son ejemplos de fórmulas condensadas. Ahora, la otra fórmula es la semidesarrollada, que es cuando generamos enlaces de carbono de manera lineal, carbono-hidrógeno de manera lineal, como lo tenemos aquí. Fíjense cómo hay una línea en donde estoy uniendo carbonos e hidrógenos. Este es un ejemplo de una fórmula semidesarrollada. Y tengo la fórmula desarrollada, que es cuando ya se presenta una tetravalencia del carbono a través de un diagrama, como si fuese con ramitas, ¿no? Un árbol como con ramitas. Tengo los carbonos y a cada carbono siempre le corresponden 4 elementos de hidrógeno, como lo vemos aquí. Recuerden que eso fue el concepto de tetravalencia. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio. Tengo mi ejercicio 1. Me piden, ¿cuál es la fórmula condensada del siguiente hidrocarburo? Y me dan aquí el hidrocarburo. Lo primero que debes observar es si se trata de un alcano, alqueno o alquino. Pero ¿cómo lo podemos saber? Muy fácil, hay que observar las ligaduras. Siempre empiecen revisando las ligaduras. Observen que aquí hay una ligadura doble. Aunque todas son sencillas, ya hay una doble. Como es una doble, hablamos de un alqueno. Es un alqueno porque tiene ligadura doble. Eso lo revisamos de nuestra tablita. Si es doble, es un alqueno. Ahora bien, la fórmula de los alquenos es esta, CnH2n. ¿Cómo lo sé? Por mi tablita. La fórmula de los alquenos es esta que está aquí. La tablita nos va a servir mucho para ir determinando datos importantes. En este caso debes identificar el valor de n para que lo sustituyas en la fórmula. Y el valor de n siempre será el número de carbonos que identifiques en el diagrama. Entonces hay que contar cuántos carbonos hay aquí en el diagrama. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Entonces n vale 9. Vamos a sustituir el valor de n. Dice Cn, pero ¿cuánto vale n? 9. Coloco el 9. H2, ese lo paso igual y sustituyo n que vale 9, lo pongo entre paréntesis. Entonces, el paréntesis, recuerden que en operaciones matemáticas representa la multiplicación. Multiplico 9 por 2, 18. Quiere decir que este diagrama tiene 9 carbonos y 18 hidrógenos. Esta sería la fórmula condensada de este hidrocarburo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, otro ejercicio, en donde nos piden ahora cuál es el nombre de la siguiente fórmula. Y aquí tenemos esta fórmula o este hidrocarburo y empezamos por donde mismo. Siempre hay que empezar revisando si es un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Cómo lo voy a saber? Por las ligaduras. Y fíjense que todos tienen ligaduras sencillas. Entonces, como tienen ligaduras sencillas, va a ser un alcano. Eso lo podemos ver de nuestra tabla. En la tabla podemos ver que cuando tenemos ligaduras sencillas es un alcano. Aquí lo tenemos, sencilla, alcano. Ahora bien, ya sé que es un alcano, por lo tanto va a tener terminación ano. Pero, ¿qué nombre le voy a poner o qué letras le voy a colocar antes de la terminación ano? Para saber qué letras tengo que contar cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos, pero solamente voy a contar los carbonos que están en la cadena principal. Es decir, la cadena principal siempre va a ser la más larga. ¿Y cuál es más larga? ¿Esta que está aquí o esta que está acá? Evidentemente es la que está de manera horizontal. Entonces, cuento solamente los que están en la cadena larga. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y me voy a mi tablita para fijarme cómo se llama el que tiene 4. El que tiene 4 se llama butano. Listo, me regreso. Entonces ya sé que su nombre va a ser butano porque tiene 4 carbonos. Ahora, a las ramas que sobresalen de la cadena principal se les llaman sustituyentes. Y siempre a los sustituyentes se les tiene que agregar la terminación il.
Siempre se debe contar la posición en la que se encuentra el sustituyente. Y para saber la posición, siempre debes empezar a contar por el lado en donde se localice más rápido este sustituyente. En nuestro caso, ¿por dónde empiezo a contar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Voy a empezar por la izquierda, porque está más inmediato a la izquierda. Y ahora, ya sé que está más inmediato a la izquierda. Ahora, ¿en qué posición está? En la posición 1, está en el primer carbono. Entonces, como está en la posición 1, es por eso que aquí está este 1. Este 1 significa que está en la posición 1. Después de colocar la posición, me tengo que fijar cuántos carbonos tiene esa ramita. Y esta ramita solamente tiene un carbono. Y para saber cómo se llaman cuando tiene un carbono, me voy a la tablita y me fijo que cuando tiene un solo carbono se llama metano. Ahí el prefijo met, ¿no? Entonces, utilizo met, pero en vez de ponerle metano, no le puedo poner metano porque dije que es un sustituyente y debe de llevar terminación il. Entonces sería met-il, metil, 1-metil. Quiere decir, en la ramita 1, en la posición 1, está un carbono y todo este hidrocarburo se llama butano. Este sería el nombre completo. Ahora, el 1 puede ser omitido para los nombres, por lo que simplemente lo llamaremos metilbutano. Quiere decir que si está en la posición 1, eso lo puedo omitir, pero si está en cualquier otra posición, siempre se tiene que escribir esa posición. Veamos un ejercicio 3, ya prácticamente para finalizar este tema, en donde ahora nos dan algunos elementos para rellenar este esquema. Nos dan hidrógenos, carbonos y enlaces. Y yo tengo que construir la molécula. Para construir esta molécula, evidentemente, tengo que recordar algo básico, que es que a cada carbono le corresponden solamente 4 hidrógenos. No puede tener más de 4 hidrógenos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es arrastrar estos a esta posición y tiene que quedar esto. Aquí se está cumpliendo la regla de que tenga 4 hidrógenos. Porque fíjense cómo aquí el carbono tiene un hidrógeno. Cuento las rayitas, 1, 2, más 2, 4. Entonces este carbono cumple con sus 4 hidrógenos. Me fijo que este carbono tenga 4 hidrógenos, 2, 3, 4. También tiene 4. Entonces, como tiene 4, de esta manera puedo decir que ya tengo mi hidrocarburo completo y es correcto. Vamos a ver otro ejercicio en donde ahora hay que rellenar todo este esquema y tengo todos estos elementos. Y para estos elementos, igual, siempre lo que les puedo decir como tip es empiecen colocando los carbonos. Siempre empiecen colocando los carbonos. Y a veces otro tip es que la posición del enlace les dice dónde va. Este como está, se podría decir parado, pues obviamente va en la parte de aquí. Y estos enlaces que están acostados, pues van en la parte de la cadena principal. Ahora, es bien importante que revisemos en dónde va el doble enlace, pero eso lo voy a saber hasta el momento que cuento los carbonos. Entonces yo les sugiero que siempre empiecen rellenando esta parte para que después identifiquen en dónde va el doble enlace. Y después cuenten. Ya que cuenten, se fijan si sí cumple que cada carbono tenga 4, y si se pasa quiere decir que entonces tienen que mover los enlaces. Nunca se puede pasar de 4 carbonos. Este carbono tiene 4, miren, 1, 2, 3, 4. Este carbono también tiene 4, 2, 3, 4. Este carbono también tiene 4, 2, 3, 4. Este tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Este también 4, 1, 2, 3 y 4. Por eso sé que esto es una respuesta correcta. Esto es prácticamente todo. Si hay alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y las estaré revisando.